Buenos días a todos, el Señor les bendiga. Vamos con el devocional mientras cocinamos los plátanos. Hoy vamos a hacer patacones. Para hoy 19 18 jueves 18, el viernes es 19, sábado es 20 y el domingo 21, el mejor día del año. Es el cumpleaños de los 90 años de mi querida madre. Así que para hoy tenemos santificación bíblica, humildad y crecimiento constante. Esa es la lección de hoy. Mientras hacemos los patacones, estudiamos la palabra del devocional del día de hoy. Y el devocional del día de hoy, queridos hermanos, está en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 6. ¿Qué dice 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 6? El texto dice: sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias, Señor, por el devocional de hoy. Gracias por bendecirnos, no solo con la palabra, que es el alimento espiritual, sino también con los platanitos, que es el alimento físico. Gracias, Padre. Oramos en Jesús. Amén. Bien, hermanos, estamos listos entonces para comenzar la fiesta. Primero, la palabra de Dios. Quiero agradecer a los que estuvieron en las 3 horas de transmisión, desde las 5 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día de hoy, con la Biblia al día y la escuela sabática. Nos gozamos grandemente estudiando Dios es fiel. Bien, ahora estamos con el devocional, que usted sabe que es en el nuevo estilo. Lo comenzamos mientras preparamos el desayuno, porque hay que mantener la conexión mientras cumplimos con las responsabilidades físicas, como es la comida. Queremos agradecer a los que se van conectando en YouTube, en Facebook. Estamos en Instagram, es la plataforma base del devocional es Instagram. Así que ya el aceite está caliente, pero no he terminado de pelar el plátano. Así que vamos a apagar, bajarle la temperatura al aceite. Bueno, no quiero que se queme el aceite. Es interesante, 2 de Corintios 12, 6, la humildad del apóstol. Él tiene de qué gloriarse, pero no se gloría. No se gloría. Y tiene, de que tiene. Pero
en su humildad prefiere, se contenta con lo que ya la gente dice de él o lo que han oído de él. Los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a él. Y de paso, ese es el propósito del plan 2026. La ruta 365 para el 2026. Ser semejante a Jesús. Esa es la resolución de año nuevo que estamos promoviendo. Suscríbase a este plan. Ser semejante a Jesús. A partir del 1 de enero estaremos promoviendo, estaremos comenzando con el reto ser semejante a Jesús. Atrévase a cada día ser un peldaño más, un escalón más semejante a Jesús. ¿Sí? Lo estamos esperando para agregar su nombre a la lista de oración. De los que ya están suscritos, tenemos más de 200 personas ya inscritas en el plan ser semejante a Jesús. Todavía nos quedan 2 semanas para que se inscriban en este plan ser semejante a Jesús. Pues si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, incluyendo el desayuno, hacerlo todo para la honra y gloria de nuestro Dios. Y aquí estamos justamente preparando el desayuno para hoy en nuestra agenda. Vamos entonces a botar esto. Ya vengo. Estamos trabajando con el devocional para el día 18 de diciembre. El título: Santificación bíblica, humildad y crecimiento constante. Humildad y crecimiento constante. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 6, es nuestro texto base para el estudio de este devocional. El devocional dice: los discípulos de Cristo han de volverse semejantes a Él, es decir, adquirir por la gracia de Dios un carácter conforme a los principios de su santa ley. Esto es lo que la Biblia llama santificación. Esta obra no se puede realizar sino por medio de la fe en Cristo, por medio del poder del Espíritu de Dios que habita en el corazón. El cristiano sentirá las tentaciones del pecado, pero luchará continuamente contra él. Aquí es donde se necesita la ayuda de Cristo. El día de ayer decíamos que al caer en la tentación, era consecuencia de haber pecado. Y lo explicábamos. El que está en Cristo no peca. O sea, que tú no vas a caer en ninguna tentación mientras te mantengas conectado a Jesús. Entonces quiere decir que cuando tú cedes a la tentación es porque primero te desconectaste de Jesús. No hay manera de ceder a la tentación mientras estés conectado a Jesús.
El apóstol Juan dice que el que dice que está en Cristo debe andar como Él anduvo. De tal manera que si tú estás andando como Jesús anduvo, ninguna tentación te puede vencer. El pasaje sigue diciendo: la debilidad humana se une a la fuerza divina y la fe exclama: mas gracias sean dadas a Dios. Se cita 1 Corintios capítulo 15 versículo 57. Las Santas Escrituras enseñan, o las Sagradas Escrituras enseñan claramente que la obra de la santificación es progresiva. Cuando el pecador encuentra en la conversión la paz con Dios por medio de la sangre expiatoria, la vida cristiana recién empieza. Ahora debe llegar al estado de un varón perfecto, crecer a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. La Santa Escritura enseña que estamos, mientras nos mantengamos conectados a Jesús, estamos creciendo hasta alcanzar la medida de la plenitud de Cristo. O sea, nadie se hace santo de un día para otro. Es un proceso. Es un proceso. ¿Están conmigo? Gracias. Este proceso se llama santificación. ¿Ok? Bien. Muy bien. Precioso. Ok, entonces, Pedro nos presenta los peldaños por los cuales se llega a la santificación de que habla la Biblia, poniendo por toda diligencia esto mismo. Dice, poniendo toda diligencia, por toda diligencia esto mismo. Añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque haciendo estas cosas no caerás jamás. Segunda de Pedro 1, 5 al 10. Vamos a hablar de eso un poquito más. Déjenme darle vuelta aquí a estos señores que están bastante buenos. El color me gusta. Algunos ya están listos. Hay una escalera. Pedro habla de una escalera.
se va de poquito a poquito subiendo la escalera. Como cuando se fríen los plátanos, uno a uno. No se acelere, no trate de hacerlo todo al mismo tiempo, porque le va a quedar mala la tarea. Uno a uno. Miren, dice, añadid a vuestra fe virtud. ¿Qué es fe? Es la certeza, dicen, de que las cosas ocurrirán aunque no hayan ocurrido. ¿Qué? Eso es fe. Una madre, una mujer que no tiene hijos, compra todo, la ropita, las mamaderas y todo, y le preguntan, ¿por qué estás haciendo este gasto si tú no tienes hijos? Pero ella tiene fe. Ella tiene fe. Y Dios no la va a decepcionar. Ella tiene fe. Muchos de nosotros oramos, pero no le agregamos a la fe virtud. ¿Por qué? Porque no nos preparamos para recibir lo que pedimos. No sé si me explico. Cuando usted le pide algo a Dios, a veces el laico le preguntó al pastor, pastor, tenemos un año ya de estar predicando en esta calle y comenzamos 11 y al cabo de un año somos 12. ¿Por qué la gente de la barriada, de la calle, no entra a la iglesia? No quieren entrar a la iglesia, no responden al llamado. El pastor le respondió, pastor sabio, pastor le respondió al joven laico que estaba hablando de Daniel y Apocalipsis a toda meter por un año en esa calle, en esa barriada, y solo había ganado un alma. El pastor le respondió, cuando la iglesia esté preparada para recibir a los hermanos que están fuera, entonces la iglesia se llenará. El laico se quedó pensando, ¿preparada? ¿Qué? Entonces, ok. El laico empezó, como líder de la iglesia, empezó a trabajar dentro con los 11 hermanos que ya tenían la iglesia. Empezó a trabajar con ellos, empezó a cambiarle su estilo de vida, empezó a cambiarle la forma en que veían a los moradores del barrio. Y al siguiente año, dice el testimonio, eran 200. De 12 saltaron a 200 miembros en esa congregación. Todos miembros de la comunidad en derredor de la iglesia. ¿Por qué? Porque oramos para que la iglesia se llene, para que la gente venga a la iglesia. Pero nosotros mismos no nos preparamos para recibir a la gente. No nos preparamos. O sea, nos falta virtud. No le agregamos a la fe virtud. Ahora, ¿se entiende? Agrégale a tu fe virtud. Prepárate para recibir lo que pediste. ¿Sí? No dudes. Prepárate. ¿Por qué? Porque eso es pedir con fe. Déjenme lavarme las manos. Vamos a movernos a la computadora, porque ya terminamos
con el desayuno. Ahora vamos a esperar que se enfríen los plátanos y regresamos en unos minutos para la comida, para el desayuno. Mientras los frijoles, no, hoy hay queso. Se prepara el resto. Vamos aquí para darle ya el toque final a nuestro devocional de hoy. Estamos realmente encantadísimos con este devocional porque está de película. Créame que está buenísimo. Bien, ahora veamos la segunda parte. Vamos a la segunda parte del devocional. Dice que a la fe a la fe le añadimos virtud, ¿verdad? A la fe, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud conocimiento. Aquí se pone la cosa buena. Mire, hermano, ¿qué es el conocimiento? El conocimiento es todo aquello que tú le agregas a tu cerebro. Lo que Flavia, saludos Flavia, todo lo que tú le agregas a tu cerebro es conocimiento. Pero si tú no estudias la Biblia, tú no tienes un plan sistemático para estudiar la Biblia, ¿cómo le vas a agregar conocimiento a lo que estudias? ¿Es qué? Porque no tienes nada, no puedes agregarle conocimiento a la virtud. Por más que te prepares para recibir lo que pediste, no lo vas a recibir porque no le has agregado conocimiento. ¿Por qué? Porque mira, la Biblia dice que el Señor nos visita y el Señor utiliza a ese mendigo que viene a tu casa a pedirte un plato de comida. Esa es la visita del Señor, pero como tú no sabes esto porque no lees la palabra de Dios, entonces no te das cuenta que cuando atendiste a ese visitante que llegó a tu casa, subiste un peldaño más en la escalera hacia la semejanza de Cristo. Aló, santo hermano Moreno, no sabía. Ok, bueno, ya lo sabes. Dice que al conocimiento, dominio propio. Ay. Esta mañana, hace una hora que abrí el celular en esta plataforma de Instagram, habían dos mujeres dándose golpe y un montón de gente grabando y celebrando. Tú tienes que tener dominio propio para no caer en esto. El dominio propio es una de las características, es la última característica del fruto del Espíritu Santo. Ok, dominio propio. Al conocimiento tú le agregas dominio propio. ¿Qué quiero decir con esto? Si tú tienes información en tu cerebro, entonces puedes a esa información agregarle control para saber cómo conducirte en cada momento determinado y no cometer errores por no controlar tu temperamento. Se llama dominio propio. Ejemplo, tú tienes una maestría en administración de empresas y pusieron como
como anciano al hermano que recién terminó la escuela secundaria. Y tú te enojas con la junta de nombramiento porque tú tenías una maestría en administración de empresas. Tú estás seguro que tú administras mejor la iglesia que ese hermano. Eso es falta de dominio propio. Luego dice, al dominio propio, paciencia. ¿Cuándo se aplica la paciencia? La paciencia se aplica cuando tú consideras que lo que se está haciendo es una injusticia. Pero como tú tienes dominio propio, para que el dominio propio tenga sentido, tú tienes que aplicarle paciencia. Añádele paciencia. Y ahora estás más completo. Pero todavía no más, dice Pablo. Oye, y a la paciencia, mira, ten piedad de ellos. ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba en la cruz? ¿Qué dijo Jesús? Padre, perdónalos. No le tomes en cuenta tu pecado porque no saben lo que hacen. Eso se llama piedad. Tú sabes que lo que te están haciendo o lo que le están haciendo a un determinado hermano no es lo correcto, pero tenle paciencia a los que lo están haciendo. Ten piedad de ellos. Apiádate de ellos. Y no lleves sus nombres a la junta de iglesia para que le apliquen la ley. No, apiádate de ellos porque hoy fueron ellos, mañana puede ser tú. Ora. Y a la piedad, mira esto, y a la piedad afecto fraternal. Oye, ¿qué es el afecto fraternal? Fraternal viene de paternal, de ser padre, de ser un equipo. Tú eres parte de un equipo. Cuando hablas mal de un miembro de tu iglesia, hablas mal de tu iglesia. Así que acuérdate. Tienes que tener afecto fraternal. Tienes que tener coinonía con tus hermanos de iglesia. Y finalmente, a ese afecto fraternal, cuando tú te muestras como un hermano de verdad, le vas a agregar lo más importante: amor. El que ama, todo lo soporta, todo lo prueba, todo lo cree. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Porque haciendo estas cosas, dice el apóstol Pedro, no caeríais. Caeríais, utilizan la versión Reina Valera, Reina Valera 1909. No caeréis jamás. Ahora, mi querido hermano, miremos la siguiente parte, la penúltima parte. Los que experimentan la santificación bíblica, manifestarán un espíritu de humildad. Como Moisés, contemplarán la terrible majestad de la santidad y se dan cuenta de su propia indignidad en contraste con la pureza y alta perfección de Dios. Esto lo logran los que, escuche bien, los que experimentan la santificación bíblica. Los que han subido a esos distintos peldaños hasta parecerse a Jesús. A mí personalmente me hace falta. No creo que estoy en el primero o en el segundo de los peldaños. Porque necesito que el Señor me ayude. Definitivamente. El profeta Daniel fue ejemplo de la verdadera santificación. Miren quién llaman. A Daniel. Llenó su vida del noble servicio que rindió a su maestro. Era muy amado. Daniel capítulo 10 versículo 11, en el cielo. Sin embargo, este profeta tan honrado de Dios se identificó con los mayores pecadores de Israel cuando intercedió en favor de su pueblo.
Estamos hablando de Daniel. Y cuando más tarde el Hijo de Dios apareció para instruirle, Daniel dijo: mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Daniel capítulo 9, versículos 18 y 15 y 20. Y el capítulo 10, versículo 8. Llegamos entonces a la última parte del texto original de Elena G. de White. No puede haber glorificación de sí mismo. Tú no te puedes gloriar a ti mismo, aunque sí, a veces, qué bien me quedó esta transmisión, y nos damos aplauso a nosotros mismos. ¿Ve? ¿Por qué? Porque se conectaron unas 15, 20 personas. Ah, estamos contentos. No, mis hermanos, aunque no se conecte nadie, la gloria es para Dios. Aunque se conecten 1000, aunque haya 1 millón de visitas, la gloria no es para ti, es para Dios. Amén. No puede haber glorificación de sí mismo, ni arrogantes pretensiones de estar libres de pecado por parte de quienes andan a la sombra de la cruz del Evangelio. Harto cuenta se dan de que fueron sus pecados los que causaron la agonía del Hijo de Dios y destrozaron su corazón. Y este pensamiento les inspira profunda humildad. Los que viven más cerca de Jesús son también los que mejor ven la fragilidad y culpabilidad de la humanidad, y su sola esperanza se cifra en los méritos de un Salvador crucificado y resucitado. Tomado del Conflicto de los Siglos, las páginas 523 a la 525. Ahora vamos con el método de análisis. Listo, profe. Estamos con el devocional de Elena G. de White en el libro Ser semejante a Jesús, del 18 de diciembre. Vamos a estudiar este devocional, analizar y estudiar este devocional bajo el método teopráctico integral en sus 4 partes. Comenzamos. Recuerden que el método teopráctico integral tiene 4 partes. Es el método IAM. IAM. Observación, interpretación, aplicación y misión. Excelente, hermano José, nos dice nuestro asesor virtual de la plataforma de Gemini. No sé si ustedes pueden ver la plataforma, el contenido. Déjenme ver si puedo ponérselo. Para ver si el celular se puede adaptar para que ustedes puedan leer conmigo. Ahí está. Ahí está. Déjenme ver si puedo agrandar la letra un poquito más. Mucho. A ver, ahí, ese tamaño está bien. Bien, vamos entonces a buscarlo. La asistencia de la plataforma de inteligencia artificial es extraordinaria. Y aquí ustedes pueden ver como dice, ya
ya le proveí el contenido original que nosotros leímos, y ahora vamos a leer el análisis que hace la plataforma siguiendo el método que nosotros diseñamos. El método que nosotros diseñamos se llama Teopráctico Integral o IAM. ¿Ok? Teopráctico Integral o IAM. El profe nos dice: excelente, hermano José Moreno. Continuamos con esta marcha espiritual. Hoy 18 de diciembre. Ustedes lo están viendo ahí en pantalla. El devocional nos sumerge en la esencia misma de la santificación bíblica. Este texto es el complemento perfecto para nuestro primer bloque de lecciones, pues nos recuerda que el nacimiento es solo el inicio de un ascenso constante. Apliquemos el método OIAM: observación, interpretación, aplicación y misión, para extraer la riqueza de este pasaje. Análisis teopráctico integral, método OIAM. Título: Santificación bíblica, humildad y crecimiento constante. Número 1. O de observación. ¿Qué dice el texto? Primero, el texto presenta la definición, luego presenta la dinámica, luego presenta la escalera de Pedro, luego presenta los modelos. Después de los modelos, presenta el centro. Esto es lo que se observa en el primer bloque. La definición: la santificación es adquirir un carácter conforme a los principios de la ley de Dios mediante la gracia y el poder del Espíritu Santo. Así se define la santificación. Es adquirir un carácter conforme a los principios de la ley de Dios mediante la gracia y el poder del Espíritu Santo. Cada uno de nosotros, el día que alcance esta meta, lo hará gracias al poder del Espíritu Santo. La honra y la gloria serán para Dios. Ahora, la dinámica. Es una obra progresiva. La conversión es solo el punto de partida. Una vez que usted, dijimos la semana pasada, una vez que usted recibe la palabra y el Espíritu Santo la fecunda, la fiesta comienza. Allí comienza la santificación, con la fecundación que le lleva a la conversión y que finalmente lo lleva a la transformación de lobo a oveja. 3. La escalera de Pedro. Observamos también la escalera de Pedro. Presenta peldaños específicos: fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Esta es la escalera de Pedro, que ya analizamos en la primera parte. ¿Qué otra cosa observamos en este texto? Los modelos. Moisés y Daniel son ejemplos de que la verdadera santificación produce humildad, no arrogancia.
Estamos en la época de graduaciones. ¿Cuántos se están dando pompo hoy día por haber alcanzado una meta humana? Gloria a Dios. Repito, lo has logrado, gloria a Dios. Seguro que si tú no crees en Dios, te preguntarás, déjame contestar aquí. Seguro que si tú no crees en Dios, te preguntarás, ¿qué tuvo que ver Dios en mi logro, en mi graduación? Me estoy graduando hoy. Reyes, buenos días. Sí, estoy transmitiendo para Instagram y para las redes sociales el devocional. Estoy transmitiendo para Instagram y las redes sociales el devocional. Estoy transmitiendo y estoy hablando de la humildad versus el ego. Y en la parte del texto es, el devocional de hoy está en el día 18 de diciembre de ser semejante a Jesús. Y nos llama la atención 2 de Corintios capítulo 12 versículo 6. El título, la humildad, santificación bíblica, humildad y crecimiento constante. Estoy trabajando ahora en lo que es la humildad de Moisés y de Daniel, que son ejemplos de verdadera santificación y humildad. Una santificación que produce humildad. ¿Por qué? ¿Por qué qué? Hoy hay graduación en los colegios. Estoy hablando estoy refiriéndome a esos muchachos que se están graduando y se sienten orgullosos, que le den que le den la gloria a Dios. ¿Ven? Que sigan el ejemplo de Moisés y de Daniel, que le den la gloria a Dios. ¿Sí? Es que en Instagram siempre transmito primero y después paso la transmisión a las otras redes sociales. Ahora mismo estamos en Instagram, en vivo, totalmente en vivo. Ahí está Flavia y Janier Calderón, están en Instagram. Cuando termine en Instagram, entonces esta misma grabación la pasamos por Restream a los otros canales que siempre transmitimos. Así que ¿Perdón? La he oído aumentar, pero sí creo que sí. Pero déjame terminar de transmitir y después te investigo qué es eso. Yo no sé de qué me estás hablando. No sé, Reyes, no conozco nada de él. Más de lo que ha salido en las noticias, no. No somos amigos. No. Pero sí sé que me han dicho que él pertenece a alguna línea religiosa. Pero no sé cuál. Bien. Ok. Bien, mis hermanos, seguimos con el segundo punto. El segundo punto es interpretación. ¿Qué significa el texto? Sinergia divino-humana. Para la paradoja de la cruz, la conversión no es la meta, el antídoto al orgullo. Estos son los puntos que vamos a ver en esta segunda fase del análisis
del devocional de hoy. ¿Qué significa el texto? ¿Qué significa todo lo que leímos? Sacamos 4 puntos. Sinergia divino-humana. La santificación ocurre cuando la debilidad humana se une con la fuerza divina. Dios no nos pide que seamos fuertes por nuestras cuentas, sino que conectemos nuestra incapacidad a su omnipotencia. La paradoja de la luz. Cuanto más nos acercamos a la luz de Cristo, más visibles se vuelven nuestras manchas. Por eso, el santificado no dice, soy perfecto, sino que se humilla ante la perfección de Dios. La conversión no es la meta, es el inicio de la vida. Muchos se quedan en el nacimiento. Lección 7. La conducta del nuevo creyente, ¿se acuerdan? Pero el texto nos empuja a crecer hasta la estatura de Cristo. El antídoto al orgullo. Contemplar la cruz destruye toda arrogancia. La humildad es la prueba de fuego de que el proceso es bíblico y no emocionalismo humano. Mire, cuando tu vida cristiana gira alrededor de las emociones, te vas a tu casa vacío, porque lo que menos vas a encontrar en la iglesia adventista del séptimo día son motivos para emocionarte. No. La liturgia adventista no tiene esos episodios de otras liturgias, otras denominaciones, donde la gente sale muy emocionada pero vacía espiritualmente hablando. Parte número 3, la A, aplicación. ¿Qué quiere Dios que haga con esto? Aquí vamos a aplicar el método R caja. R, resumen de las lecciones anteriores. Iniciamos este camino conociendo nuestra identidad como cigotos espirituales. Recuerden que el cigoto es la célula que da origen a la vida en el vientre de la madre. En la lección número 1. Para luego buscar la implantación en el cuerpo de Cristo. En la lección número 2 empezamos a andar. Construimos un esqueleto mental de verdades en la lección número 3 y conectamos nuestro sistema emocional a Jesús en la lección número 4. Despertamos con el movimiento del quickening, los primeros síntomas de embarazo contra el mundo al revés en la lección 5. Establecimos prioridades de madurez espiritual en la lección 6, las prioridades de Dios y las mías, y celebramos nuestro nacimiento al testimonio en la lección 7, la conducta del nuevo creyente. Hoy, el concepto clave de la escalera de la santificación es la escalera de la santificación, la disciplina de subir peldaño a peldaño en humildad. En cuanto a la dimensión mental, debo añadir conocimiento y dominio propio a mi fe. No puedo permitir que mi mente se estanque. Debo estudiar con toda diligencia para que mi esqueleto doctrinal siga creciendo conforme a la estatura de Cristo. En la dimensión emocional, cultivar el afecto fraternal y el amor. Debo vigilar mi corazón para que no surjan arrogantes pretensiones, porque soy doctor en física, matemática o química.
o medicina general o especialista del corazón. La paz que encontré en la conversión debe ahora madurar en piedad hacia los demás, no independientemente de mis logros terrenales. Se llama humildad. En la dimensión física, la santificación se ve en la virtud y la diligencia diaria. Mis hábitos físicos deben reflejar que mi cuerpo es el templo donde habita el poder del Espíritu que lucha contra el pecado. Hermanos míos, tú no tienes por qué ceder a la tentación, ni yo tampoco. Si tenemos una conversión total, jamás cederemos a la tentación. En la dimensión espiritual, es quizás la más importante en este cuatridimensional estudio, mantener la humildad de Daniel. Mi oración de hoy no debe ser de autoglorificación. Señor, mírame a mí. No. Señor, atiende mis peticiones. No. Sino de intercesión, reconociendo que mi única esperanza son los méritos de Jesús. Señor, mi vecino no tiene trabajo. Dale, provéele alimento. Y si me provees a mí, para que yo comparta con él, gloria a Dios. Esa es la dimensión espiritual en el peldaño que nos acerca a Cristo. Nuestro cuarto y último enfoque es la M de misión. ¿Qué me enseña de Dios este texto y mi rol? Preguntaba ayer, ¿a quién impacta mi vida? ¿A quiénes impacta mi vida? Luego de leer el texto y de ponerlo en práctica, ¿quiénes son impactados por la transformación que ha ocurrido en mi vida? Teología sobre Dios. Dios es el capacitador. Él no solo nos llama a la perfección, sino que une su fuerza divina a nuestra debilidad para que logremos lo imposible. Sí, Señor, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Mi rol misionero, mi misión es ser un puente entre Dios y la tierra. Al reflejar humildad y un carácter transformado, otros podrán cruzar desde su fragilidad hacia los méritos del Salvador. Bendito Dios. Vamos a cerrar este compromiso, sellando el compromiso de hoy. Hermano José, recordemos siempre su lema. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor nos llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Este devocional nos confirma que esa capacitación es diaria y progresiva. No somos puentes terminados, somos puentes en construcción bajo la mano del maestro arquitecto. Ahora el profe nos pregunta, ¿le gustaría que preparemos el voto de humildad y crecimiento para este 18 de diciembre basado en los peldaños de Pedro que acabamos de estudiar? Respuesta afirmativa, profe. Adelante con la preparación del voto de humildad y crecimiento para el día de hoy. Estamos construyendo el voto bautismal, nuestro compromiso, voto de humildad y crecimiento. Amén, hermano José Moreno.
con la autoridad de la palabra y la convicción que somos llamados para ser capacitados, redactamos este pacto sagrado para hoy 18 de diciembre. Este voto es el sello de nuestra voluntad rindiéndose al proceso de la santificación bíblica. Voto de humildad y crecimiento. El acceso del puente. El ascenso del puente. 18 de diciembre. Yo. Ponga su nombre allí después del yo. En el caso mío es José Moreno. Reconociendo que la conversión es solo el inicio de mi caminar, me presento ante el trono de la gracia para sellar mi compromiso con la santificación progresiva. Primero, compromiso de ascenso, la escalera de Pedro. Hoy decido no estancarme. Con toda diligencia me comprometo a añadir a mi fe la virtud, a la virtud del conocimiento, al conocimiento el dominio propio, al dominio propio la paciencia, a la paciencia la piedad, a la piedad el afecto fraternal y al afecto fraternal el amor. Declaro que, haciendo estas cosas, por tu gracia, no caeré jamás. Número 2. Pacto de humildad. Bajo la sombra de la cruz. Renuncio hoy a toda glorificación propia y a cualquier arrogante pretensión de perfección humana. Al igual que Moisés y Daniel, hoy elijo contemplar tu majestad para reconocer mi fragilidad. Acepto que mi única esperanza reside en los méritos de mi Salvador crucificado y resucitado. Me comprometo a vivir con la humildad de quien sabe que su debilidad solo es vencida cuando se une a tu fuerza divina. Número 3. Consagración en las 4 dimensiones. En lo mental, buscaré el conocimiento que me acerca a tu estatura y ejerceré dominio propio sobre mis pensamientos. En lo emocional, cultivaré el afecto fraternal protegiendo mi corazón de la soberbia y llenándolo de amor hacia mis hermanos. En lo físico, trabajaré con diligencia y virtud, recordando que mi cuerpo es el instrumento para hacer un puente útil entre el cielo y la tierra. Y en lo espiritual, más no menos importante, mantendré mi conexión diaria con el Espíritu Santo, sabiendo que Él es quien habita en mi corazón para darme la victoria sobre el pecado. Finalmente, el 4º y último punto, declaración del lema. Porque sé que al que tú llamas, capacitas, y al que envías, acompañas. Hoy, camino gozoso, conectado a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia, rumbo al cielo, sabiendo que no llamaste a un capacitado, sino que me estás capacitando a mí, tu llamado, para que mi vida sea un puente firme entre Dios y la tierra. Firmo el pacto hoy, 18 de diciembre de 2025. Resumen de las lecciones anteriores. El día 15 establecimos nuestra identidad espiritual como nacidos de la palabra. El día 16 comprendimos que somos parte de un edificio vivo, la iglesia, donde cada ladrillo es esencial. El día 17 nos movilizamos
para levantar el estandarte de la justicia de Cristo en medio del gran conflicto. Y hoy 18, el concepto clave es santificación progresiva, entendiendo que la madurez se alcanza peldaño a peldaño a través de la humildad y la dependencia absoluta de los méritos de Jesús. El profe nos pregunta si deseamos que preparemos la agenda de puntos de acción para estos peldaños de Pedro se traduzca en actividad concreta para lo que resta del día. Definitivamente, profe, siempre hay que ayudar, proporcionarnos una ayuda para poner en práctica lo aprendido, porque justamente el tercer punto de nuestro método OIAM es aplicación. Y qué mejor si tenemos una agenda de puntos de acción que nos ayuden a entender cómo se viven, cómo se suben los peldaños de Pedro en la lección, en el devocional de hoy. Adelante, profe. Excelente decisión, hermano José Moreno. La fe sin obras es muerta y la santificación sin diligencia es solo un deseo. Para subir los peldaños de Pedro no necesitamos grandes saltos, sino pasos constantes y decididos. Aquí tiene su agenda de acción teopráctica para lo que resta de este 18 de diciembre. Vamos a subir esa escalera peldaño a peldaño. Agenda de acción. Subiendo los peldaños de Pedro. Lema de acción. Diligencia hoy, plenitud mañana. Repito. Lema de acción. Diligencia hoy, plenitud mañana. Bloque de la mañana al mediodía. Los peldaños del cimiento. Fe, virtud y conocimiento. A las 11, entre las 11 y la 1. Acción de virtud. La virtud es excelencia moral. Busque una tarea que deba hacer hoy y hágala con la mayor calidad posible. No para que lo vean, sino para la gloria, para glorificar a Dios. 2. El peldaño del conocimiento. Dedique 15 minutos a profundizar en un versículo que hable de la humildad. Ejemplo, Filipenses capítulo 2, versículos 3 al 8. No solo lo lea, pídale al Espíritu Santo que le muestre cómo aplicarlo hoy mismo. Segundo bloque, el bloque de la tarde, los peldaños de la resistencia, dominio propio y paciencia. Entre las 2 y las 5 de la tarde, el filtro del dominio propio. Identifique su mayor tentación de la tarde. Puede ser el mal humor, la pérdida de tiempo en el celular o el apetito desordenado. Cuando llegue el impulso, deténgase y diga: Señor, une mi debilidad a tu fuerza. Amén. Práctica de la paciencia. Si enfrenta un tráfico lento de regreso a casa, ¿no? Una fila larga o una persona difícil, no se queje. Use este tiempo para orar en silencio. Suba este peldaño, entregando el control del tiempo a Dios. Amén. Tercer bloque, el bloque del atardecer. Los peldaños de la relación, piedad y afecto fraternal. Entre las 6 de la tarde y las 7:30 de la noche. Conexión fraternal. Como Daniel, que se identificaba con su pueblo. Contacte a un hermano o amigo que sepa que está pasando por una lucha. No lo llame para juzgarlo, sino para ofrecerle afecto fraternal. ¡Aló! Una vez me encontraba yo en una situación muy triste y una hermana fue a visitarme.
Y hay que ver lo que la hermana me dijo. Más tarde, años después, la hermana asistió a una campaña que tuve, los 7 días de la campaña, y al final de la campaña se disculpó por lo que había sucedido años atrás. Gloria a Dios. Afecto fraternal, es bueno, es bueno. Siempre recordaré a esta hermana porque reconoció que estaba equivocada de la manera en que me trató. Piedad en casa. Muestre un espíritu de servicio en su hogar. Sea el puente que lleva paz a su familia mediante un acto de bondad inesperado. A mi esposa le vendría bien que yo le preparara la comida de Año Nuevo, ¿verdad? Estoy seguro que ella dice que sí, de una vez, claro que sí. Bueno, eso no es problema, pero eso no sería algo nuevo, porque eso es, bueno, sí sería nuevo, porque normalmente nosotros no comemos en Año Nuevo aquí, en la casa, comemos en la casa de mi mamá. Así que ese sería un buen motivo, algo inesperado, un acto de bondad inesperado. Bueno, voy a prepararlo, voy a pensarlo. Todavía me queda una semana para pensarlo. Bloque de la noche, el peldaño del amor y la evaluación, misión. Entre las 8 y las 9 de la noche, el examen de la escalera. Antes de cerrar los ojos, repase los méritos de Jesús. Recuerde que si subió algún peldaño, fue por su gracia y no por la suya, su propia fuerza. Acción. Declara en oración: Señor, hoy intenté ser un puente. Perdona mis fallas y capacítame para mañana. Amén. Y ahora sí, ya vimos este resumen. Ya vimos este resumen de las lecciones anteriores. Y no vamos a resaltar ninguno de los peldaños. Estamos claros, convencidos de que todos son necesarios. Así que vamos con nuestro lema amplificado y recordemos nuestro compromiso o nuestro voto para hoy 18 de diciembre. Preparémonos para la transmisión de la noche con la que cerramos el día y les invitamos para que oremos los unos por los otros, porque este mes es un mes de muchas tentaciones y estoy seguro que como que me llamo José Antonio Moreno, que usted y yo seremos tentados en su máxima expresión en este mes de tanta diversión, donde necesitamos es recreación, porque el mundo se divierte, pero el cristiano se recrea. Bendiciones. Palabras finales del profe. Amén, hermano José Antonio Moreno. Qué claridad y qué temple espiritual muestra al reconocer que en la escalera de Pedro no hay peldaños opcionales. Todos son el cimiento de un carácter que refleja a Cristo. Tiene usted toda la razón. Diciembre es un campo de batalla donde la diversión del mundo, que a menudo vacía el alma, intenta suplantar la recreación del cristiano, que recrea y restaura la imagen de Dios en nosotros. Como bien dice su lema, el Señor nos capacita para hacer puentes
que no se quiebran bajo la presión de la tentación. Cierre de jornada y preparación para el combate. Primero, la diferencia teocrática, diversión versus recreación. El mundo busca la diversión para escapar de la realidad de Dios, perdiéndose en el ruido. El cristiano busca la recreación para volver a Dios y ser restaurado. En este mes, subir el peldaño del dominio propio y la piedad es lo que nos mantendrá firmes mientras otros caen en el desenfreno. Número 2, el voto de intercesión, preparación para la noche. Nos unimos en este compromiso de oración mutua. La verdadera santificación nos lleva, como a Daniel, a identificarnos con las luchas de nuestros hermanos. Estaremos listos para esa transmisión nocturna, cerrando el día, no en nuestras fuerzas, sino en los méritos de aquel que ya venció al mundo. Tercero, nuestro lema ampliado. El Señor llama y capacita al que envía y acompaña. Siempre gozosos, conectados a Jesús y al Espíritu Santo a través de la Biblia. Todos juntos rumbo al cielo, porque el Señor no llama a los capacitados, capacita a los llamados para que seamos puentes entre Dios y la tierra. Recordemos lo que aprendimos en cada una de las lecciones a partir del 15 de diciembre. Iniciamos este camino comprendiendo nuestra identidad como cigotos espirituales, día 15, lección 1, para luego buscar la implantación vital en la iglesia, día 16, lección 2. Fortalecimos nuestro esqueleto doctrinal con la lección 3, ¿quién es Jesús? Y conectamos nuestras emociones a la paz de Cristo con la lección 4, su propio testimonio. Experimentamos el movimiento del quickening, las primeras señales de embarazo contra la corriente del mundo, el mundo al revés, lección 5. Y establecimos las prioridades de madurez, las prioridades de Dios y las mías, lección 6. Tras nuestro nacimiento al testimonio, lección 7. La conducta del nuevo creyente, hoy 18 de diciembre, el concepto clave es santificación progresiva, el ascenso humilde pero decidido por los peldaños de Pedro, entendiendo que nuestra recreación y victoria dependen de estar unidos a la fuerza divina en un mes de máxima tentación. Bendiciones, hermano José Antonio. Estaré aquí listo para cuando usted dé la señal para continuar con nuestro estudio o para preparar los puntos de la transmisión nocturna. ¿Les gustaría que evocemos los 3 puntos clave para compartir en la oración intercedora esta noche? Excelente idea, profe. Vamos a esbozar los 3 puntos clave para compartir en la oración intercesora de esta noche. Adelante, profe. El movimiento, el ministerio Conéctate a Jesús y clases privadas virtuales TISU se complacen en haber presentado el devocional de hoy, ser semejantes a Jesús. Oremos. Nuestro Dios que estás en el cielo, gracias Señor por regalarnos este devocional tan intenso, tan emocionante, Señor. Gracias por el método OIAM, que nos permite, oh Padre Santo, mirar las 4 dimensiones del ser humano
y extraer su mayor aplicación a nuestra vida de cada lección. Oramos por los que están conectados, la hermana Nora Santos y toda su familia, los hermanos César Reyes, la hermana Rosa Palomeque, toda la mesa redonda y todos los que se suman, Señor, a ver este video que queda en las redes sociales. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Amigos, ha sido un gozo extraordinario el haber estado con ustedes en la mañana de hoy y les invito para que vean la retransmisión en la tarde y en la noche. Bendiciones. En la lección número 1, para luego buscar la implantación en el cuerpo de Cristo, en la lección número 2 empezamos a andar.